Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Moya. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el arbitraje comercial y su procedimiento. Como primero tenemos lo que es el arbitraje comercial. Es un proceso mediante el cual dos o más personas que están en un conflicto acuerdan de manera voluntaria someter a una o más personas expertos e imparciales llamados árbitros la solución de esa controversia mediante una decisión inapelable y definitiva denominada laudo arbitral. Esta tiene fuerza ejecutoria o valor de cosa juzgada, es vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. El arbitraje no es un juicio y los árbitros no son jueces, simplemente es un medio alternativo de resolución de conflictos. Son arbitrables todos aquellos derechos y obligaciones de los que las partes pueden disponer libremente, pueden transar. Eso es lo que se puede someter a un arbitraje. En el marco legal tenemos que el arbitraje fue incluido en la Constitución de 1999 como un medio alternativo de solución de conflictos, conformando así el sistema de justicia venezolano. Está regulado por la Ley de Arbitraje Comercial del año 1998 y también esto depende de los reglamentos arbitrales de los centros de arbitraje. Los tipos de arbitraje. La ley prevé dos tipos de arbitraje: el arbitraje institucional y el arbitraje independiente. El arbitraje institucional es cuando se lleva a cabo en un centro de arbitraje, cuya finalidad es administrar el proceso, proveer los servicios necesarios para su realización y determinar una lista de árbitros a las partes. También debe determinar las reglas bajo las cuales se va a llevar ese procedimiento. El arbitraje independiente es el que se lleva a cabo sin ningún tipo de intervención de un centro arbitral. En este caso, la normativa aplicable va a ser la que las partes concuerden, la ley y las que los árbitros determinen durante el procedimiento. Aparte de esos dos tipos de arbitraje, también tenemos otros dos que se va según la normativa aplicable por el árbitro. Están el arbitraje de derecho, que es cuando las partes eligen un derecho sustantivo de determinada circunscripción como aplicable para el fondo del arbitraje. Y es de arbitraje de equidad cuando al árbitro se le dan la facultad de decidir en base a la equidad y como amigos componedores. Si la equidad no está marcada por las partes, se entenderá que es un arbitraje de derecho. El centro de arbitraje. La ley estima que cualquier institución nacional o internacional puede hacer funciones de centro de arbitraje siempre y cuando cumpla con los requisitos que allí se establecen, uno de los cuales es como el primordial tener un reglamento de arbitraje. En Venezuela, estos centros de arbitraje deben de tener bien definidas las tarifas del centro y las tarifas aplicables para aplicables para la remuneración de los árbitros. Eh, También hay que mencionar que estos centros de arbitraje no son tribunal, no son el tribunal arbitral. En cada caso que se lleve a cabo con con el reglamento de un centro, va a tener su propio tribunal arbitral con su propio nombrado con sus árbitros a efecto. Los árbitros. Tenemos que evidentemente el funcionamiento del arbitraje va a depender mucho de los árbitros, ya que de su buena selección va a depender el cumplimiento del fin del arbitraje. A los árbitros se les exige que deben de tener conocimiento, deben ser expertos, honestos e imparciales. Ellos, su función va a ser contractual y van a responderle contractualmente a las partes por las funciones por las cuales fueron contratados. También es importante determinar el número de árbitros.
ya que en el arbitraje independiente y en los reglamentos de muchos centros se establece que deben ser un número impar. Cuando hay un desacuerdo en el número, el tribunal se constituirá, el tribunal se constituirá por 3 árbitros. Tenemos lo que es el procedimiento arbitral. Primeramente debemos aclarar de que en el arbitraje no se va a regir por el Código de Procedimiento Civil. Entonces aquí muchos de los recursos procesales utilizados por los abogados no va a tener mucha eficacia en este arbitraje. Se identifican 4 etapas. La primera sería el inicio del procedimiento. Allí se presenta la solicitud y la contestación, el cálculo y depósito estimado de los costos y costas, el nombramiento de los fiscales y las medidas, se presentan las medidas cautelares preventivas. La segunda etapa sería la trabación de la litis. La litis se traba con la firma expresa o presunta del acta de la primera audiencia. También determinada acta de emisión. Allí pues las partes y el árbitro establecen los términos que se va a determinar durante ese arbitraje. La tercera etapa es la instrucción del proceso. Una vez trabada la litis, le corresponde al árbitro la instrucción del proceso como tal, respetando siempre la defensa de las partes y buscando siempre la verdad, pero no con tanto formalismo como el Código de Procedimiento Civil. Aquí pues el árbitro da un poco más es un poco más flexible a la hora de presentar las pruebas y determinar las medidas sobre ellas. Por último, la cuarta etapa tenemos lo que es el laudo. Una vez terminada la instrucción, el árbitro dice lo que es el laudo, presenta el laudo arbitral, que en muchas ocasiones va a tener laudos preliminares, aclaratorias, correcciones o laudos complementarios según sea el caso. En Venezuela la ley establece que la prórroga para presentar el laudo es hasta de 6 meses, pero también hay que tener en cuenta lo que establecen los reglamentos del centro de arbitraje. Los recursos después de emitido el laudo. El único recurso de impugnación que puede interponerse para el laudo es la nulidad, que lo establece el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. Debe cumplirse con lo que allí establece para poder apelar a la nulidad. La ejecución del laudo arbitral. El proceso de la ejecución va a ser el mismo que establece el Código de Procedimiento Civil para una ejecución de sentencia normal. Recomendaciones. Entre las recomendaciones tenemos que es recomendable el arbitraje institucional, ya que es importantísimo porque ellos se van a encargar de que el procedimiento sea más efectivo y sea mejor para las partes. También tenemos que se recomienda de abstenerse de hacer demasiadas solicitudes en el acuerdo, ya que pues mientras sea más sencillo el arbitraje va a ser más fluido y va a ser mejor. También es recomendable elegir un árbitro único para que lleve el procedimiento, ya que así se reducen los costos los costos del arbitraje y también se agiliza, se mejora ese procedimiento. También se debe tener en cuenta que el árbitro debe tener amplio conocimiento, debe tener una buena experiencia y debe tener un buen nombre, una buena reputación como árbitro. Esta fue toda mi exposición sobre el arbitraje comercial. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.